Muy buenos días, entonces vamos a ver hoy lo que es la proporcionalidad directa e inversa también. Entonces vamos a ver un poco de teoría y cuando vemos los ejemplos vamos a ejemplificar un poquito más. Dice, en múltiples situaciones de la vida cotidiana se hacen conteos, perdón, conteos mediciones, es decir, se asignan cantidad de algunas propiedades que se caracterizan a los objetos. Se denominan magnitudes a una cualidad de un objeto a la cual se le puede asignar medida. La temperatura, la longitud, el tiempo, el peso, son algunas magnitudes. Sí, es decir, que se puedan medir. Entonces, las magnitudes proporcionales pueden ser directamente o inversamente proporcionales. Entonces vamos a ver qué es una magnitud directamente primero. Una magnitud directamente proporcionales son magnitudes, acá está, dos magnitudes son directamente proporcionales si la razón entre el valor de una de ellas y el respectivo valor de otra es igual a una constante. A esa constante se le llama constante de proporcionalidad. Ejemplo, en la siguiente tabla se presenta el coste que trae de remolachas con el respecto a su medida en kilogramos. Entonces, podemos hacer varios ejemplos de esto. Imaginémonos que nosotros nos vamos al mercado. Y pues mi mamá me pidió, por ejemplo, 2 kilogramos de remolacha. Y me dicen que la remolacha está a 7 quetzales el kilogramo. Entonces, si yo quiero 2 kilogramos, yo voy a tener que pagar 14 quetzales. Pero si imagínense, me quieren que yo mande a comprar 5 kilogramos de remolacha, yo tendré que pagar 35. ¿Por qué? Mientras una magnitud va aumentando, las magnitudes aquí son el costo y la otra magnitud es la masa, ¿sí? Entonces, mientras más masa yo compraré, más tendré que pagar. Entonces, ambas magnitudes aumentan y ese aumento se llama directamente proporcionales. ¿Va? Aparte de eso, para que unas magnitudes sean directamente proporcionales, tienen que tener una constante de proporcionalidad. ¿Y qué es la constante? Es un número que nunca va a variar. Es decir, que para entender o para comprender si es una magnitud directamente proporcionales, se debe de dividir las magnitudes y siempre tienen que dar el mismo resultado. Veamos. Por ejemplo, 7 dividido 1, pues me va a dar 7, ¿verdad? Vamos a ver en el otro. 14 dividido 2 me va a dar 7. Muy bien. Veamos en la 4, por ejemplo. 28 me costó y lo divido en las 4 libras. 28 dividido 4, pues es 7. Entonces, si nos damos cuenta, en todas esas divisiones nos da el mismo número. Entonces, el 7 se le llama constante de proporcionalidad para este ejemplo. Veamos unos ejemplos un poquito más complejos. Vamos, dice. Completa la siguiente tabla de proporcionalidad directa. Voy a copiar esta tabla. Y eliminar esto. Y vamos a tener leche en litros. Litros. Por ejemplo, vamos a tener 4, 7 y 11 litros. Y el queso por unidad. No sé cuánto tengo por 4 unidades. Por 7 tengo 14 unidades de queso. Y bien, no sé. Muy bien. Entonces, este es un ejemplo ya para un poquito analizar qué está pasando. Dice, completa la siguiente tabla de proporcionalidad directa. Las magnitudes son leche y queso. Muy bien. Pero no sé bien las proporcionalidades. ¿Por qué? Porque me están dando algunas variables, que es A y B. Las letras se utilizan para colocar, para como mantener en incógnito o no saber precisamente cuánto vale o cuál es su valor y qué es lo que yo debo de encontrar.
La única magnitud, la única proporcionalidad es que por 7 litros de leche voy a obtener 14 unidades de queso, ¿sí? Es la única proporcionalidad. Entonces, nosotros nos debemos de analizar y pensar. Por ejemplo, del lado derecho. Mientras más leche, porque va a aumentar la magnitud de leche, de 7 va a pasar a 11, ¿ustedes qué creerán? ¿Que va a sacar más unidades de queso o menos unidades? Pues va a ser más unidades de queso. Porque mientras más leche, más queso. Entonces, como las dos aumentan, se le llama directamente proporcional. Veamos del lado izquierdo. De 7 litros de leche pude sacar 14 unidades de queso. Ahora, si tengo solamente 4 litros, es decir, bajé la cantidad de litros de leche, ¿será que voy a sacar más unidades de queso o menos unidades de queso? Pues obtendré menos porque no tengo mucha leche, ¿verdad? Entonces las dos magnitudes disminuyen. Entonces también es directamente proporcional. Entonces, en conclusión, para saber si dos razones son proporcionales directas, las dos magnitudes deben de aumentar o disminuir al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo encuentro los números que van en la letra A y los números que van en la letra B? Eso lo encontramos o lo realizamos en la anterior clase, que era realizar proporciones. Por ejemplo, 4 es a A, como 7 es a 14. ¿Bien? Entonces, acá es una proporción. Solo igualé estas dos razones. Entonces, multiplicamos cruzado las cantidades que conocemos y dividimos por la cantidad que está solita. Es decir, que para encontrar A, vamos a tener que multiplicar 14 por 4 dividido 7. Entonces, 4 por 4, 16, llevo una, 4 por una, 4 y una, 5. 56 dividido 7. 56 dividido 7, 8. Entonces, por 4 unidades de leche yo voy a obtener 8 unidades de queso, es decir, que la A vale 8. Voy a poner hasta de otro color porque vale 8. Muy bien, ahora, ¿cómo encuentro B? Hago lo mismo, pero hay otra forma de encontrarlo. ¿Y cómo es eso? Por mi constante de proporcionalidad. ¿Y cómo obtengo la constante proporcionalidad? Como hicimos en el ejemplo pasado, dividiendo las razones. Por ejemplo, acá fue, pues, obviamente el número mayor dividido el número menor, ¿verdad? Ahora vamos a dividir 8 dividido 4 a 2. 14 dividido 7 a 2. Entonces la constante proporcional, acá lo voy a poner. La constante de proporcionalidad va a ser 2, ¿verdad? Entonces, esta constante proporcionalidad únicamente se le multiplica porque, pues, como vamos a obtener más queso, ¿verdad? La constante proporcionalidad se le multiplica al número que se conoce la razón. Por ejemplo, 11 por 2, 22. Entonces ya encontré la letra B, que es 22. Entonces, cualquiera de las dos formas, nosotros podemos encontrar las letras de una tabla de proporcionalidad. Eso se llaman tablas de proporcionalidades, ¿sí? ¿Cuál quieren utilizar? Ya queda a su elección, la que a ustedes más les guste y beneficie. Esto es proporcionalidad directa, ¿sí? Directamente proporcionalidad también se llama. Ahora, veamos proporcionalidad inversa. Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando el producto de cada valor de una magnitud por el respectivo valor de la otra es igual a una constante. Esta constante se le llama constante de proporcionalidad inversa. Entonces veamos un ejemplo. La siguiente tabla representa la comparación entre el tiempo en horas diarias
trabajas por una persona en realizar un trabajo y el tiempo en días que se tarda esa persona en hacer dicho trabajo. Entonces, ¿cuáles serán las magnitudes? Las magnitudes van a ser el tiempo en horas y el tiempo en días. Por ejemplo, si yo trabajo solamente una hora diaria, el trabajo que estoy efectuando lo voy a hacer en 18 días. Ah, pero si lo hago en 2 horas diarias, el tiempo me va a reducir, ¿verdad? Entonces, el tiempo en horas, es decir, yo voy a aumentar mis horas de trabajo, pero el tiempo en días disminuye la magnitud. Entonces, mientras que una magnitud aumenta y la otra magnitud disminuye, a esto se le llama inversamente proporcional. Es lo contrario que hemos visto en las magnitudes directamente proporcionales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo quiero trabajar menos días, entonces yo digo, bueno, quiero trabajar, por ejemplo, 3 horas diarias. ¿Cuántos días me? Pues voy a tardar 6 días. Ahora, para encontrar la constante de proporcionalidad, aquí no se divide, aquí se multiplica. Entonces, por ejemplo, 1 por 18, 18, ¿verdad? 2 por 9, 18. Vamos a ver, 3 por 6, 3 por 6, 18 también. Y 4 por 4.5 me va a dar 18. Entonces, todas son 18. Entonces, la constante de proporcionalidad, ¿quieren ustedes escribir? Constante de proporcionalidad es 18. Constante de proporcionalidad inversa, o ¿cómo se llama también? Constante, se le puede llamar constante de proporcionalidad inversa o constante de proporcionalidad. Ahora bien, si nosotros no queremos escribir todo este nombre, en matemática, todo lo que se le llama constante se le puede colocar la letra K. La letra K en matemática significa que es constante. Muy bien, entonces veamos un ejemplo más complejo ya trabajándolo nosotros. Vamos a ver aquí. Dice, un camión de banquetes, típicos que viaja a una velocidad constante de 60 kilómetros por hora. Emplea 5 horas en llegar al lugar donde debe servir el banquete. Ahí dice, ¿cuántas horas empleará en recorrer dicho trayecto si su velocidad es de 30 kilómetros por hora? Y otra pregunta me indican aquí. Y si la velocidad es de 10 kilómetros por hora, si se tarda 6 horas, ¿a qué velocidad circula? Muy bien. Entonces, pues yo debo resolver este problema. Lo primero que debemos ver es identificar las magnitudes. Dice, las magnitudes aquí sería la velocidad del vehículo, que sería kilómetros por hora, y el tiempo que emplea para viajar. Entonces ya tenemos nuestras dos magnitudes. Voy a tomar copia de esto. Entonces tenemos la velocidad de camión escrita en kilómetros por hora. Y tenemos el tiempo que transcurre en horas, ¿verdad? Para que llegara al evento. Entonces me dice que viajó inicialmente a 60 kilómetros por hora y llegó a 5 horas. ¿Sí? Entonces ya estoy completando mi tabla de proporcionalidad. Vamos a ver si. Entonces me preguntan, ¿cuántas horas empleará en recorrer dicho trayecto si su velocidad es de 30 kilómetros? Entonces me están preguntando,
que si el vehículo va a 30 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo se va? Pues yo no sé, entonces le voy a poner X, por ejemplo, porque no sé cuánto tiempo va a llegar si viaja a 30 kilómetros por hora. Luego me hacen otra pregunta. ¿Y si la velocidad es de 10 kilómetros por hora? Ah, bueno, me están diciendo que ahora después, ¿cuánto me va a tardar? No lo sé. Y de último dice, si se tarda 6 horas, me están diciendo que se va a tardar 6 horas, ¿a qué velocidad circulará? Tampoco sé. Lo vamos a poner letras diferentes. X, Y, Z. Muy bien. Entonces yo necesito saber, primero identificar si es una magnitud directamente proporcional o una magnitud inversamente proporcional. Para eso comparamos las magnitudes. Entonces ustedes analicen. Primero va a 60 kilómetros por hora. Le va a reducir su velocidad, es decir, va a reducir la velocidad. ¿Ustedes qué creen? Contesten desde casa. ¿Va a aumentar el tiempo en horas para llegar a dicho lugar o va a disminuir? Va a aumentar. Muy bien, a los que pues pensaron y dijeron pues que va a aumentar. Porque más despacio va el vehículo, más tiempo se va a tardar. Entonces, una magnitud disminuyó y otra magnitud aumentó. A eso se le llama inversamente proporcional. Ahora, para poder resolver esto, tenemos dos formas de hacerlo. Vamos a hacerlo primero por la constante de proporcionalidad. Para saber la constante de proporcionalidad, primero sabemos que es inversamente proporcional. Entonces debemos de multiplicar 60 dividido 5. 60 dividido 5. ¿Sí? Entonces, 60 dividido 5, 12. Entonces, 12 es mi constante de proporcionalidad. Entonces, yo sé que si yo multiplico 30 por X, me tiene que dar 12. ¿Cómo encuentro el tiempo? Pues únicamente divido 30 dividido 12. Entonces eso lo puedo hacer yo manualmente. Entonces 30 dividido 12. A 2. 2 por 12, 24. Lo resto. Le presto 1. 10 menos 4, 6. 2 menos 2, 0. Ya no puedo bajar ninguno, pero puedo colocar punto decimal y agregar un 0. ¿Cuántos 12 me quedan en 60? 5. 5 por 2, 10, llevo 1. 5 por 1, 5 y 1 que va, 6. Me hace 6. Entonces, al dividir, por ejemplo, 30 dividido la constante proporcionalidad, voy a encontrar el valor. ¿Sí? X sería entonces 30 dividido la constante proporcional, que sería 12, me dio 2.5. ¿Sí? Pero ese 2.5, ¿verdad? Sí. O sea, 30. Permítame, chicos. 2.5. Ah, perdón, 30. Perdón, chicos, aquí yo dividí, era multiplicado, ¿verdad? Porque es multiplicado, 60 por 5 es. 60 por, ya sabía yo de que me estaba saliendo mal. Dividido es directamente el proporcional. Inversamente es multiplicado. Entonces, perdón, 6 por 5, 5 por 0, 5, 6 por 5, 300. Ahí está, ahora sí, 300. Entonces, la constante de proporcionalidad es 300. Entonces, debo de dividir 30 dividido 300. O 300 dividido 30, por así decirlo. Eso pues, no es necesidad de hacerlo con números, hoy sí. Perdón que me había confundido ahí. Eso fue eso. Bien. Entonces, 300 dividido 30 son 10. Ahora sí. 10 horas me voy a tardar si yo, pues voy a 30 kilómetros por hora. Ahora, para saber
¿Cuánto tiempo me voy a hacer si voy a 10 kilómetros por hora? Lo voy a hacer por el otro método, por la igualación de las proporcionalidades. Es decir, 60 es a 5, como 10 es a y. ¿Sí? Bueno, las magnitudes inversamente proporcionales, aquí no se multiplica cruzado los datos, no. Acá, ¿qué es lo que se hace? Se multiplica recto los datos que se conocen, que en este caso sería 60 por 10 dividido 5. ¿Verdad? Entonces, 60 por 10, 600. Dividido 5. Entonces, si yo iría a, a 10 kilómetros por hora, dividido 60 dividido 5, 30. Sería a 30 a 60, a 30 kilómetros por hora. O sea, a 30 horas me tardaría si yo iría a 10 kilómetros por hora. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, si es al revés, ahora acá, aquí también podemos igualar a 60, es a 5, como Z es a 6, por ejemplo. Acá yo debo de encontrar la velocidad que va a llevar para que se tarde únicamente 6 horas. Como es inversamente proporcional, yo no puedo multiplicar 60 por 6 dividido 5, no. Aquí yo multiplico primero las cantidades que se conocen, ¿sí? Y divido por la cantidad pues que me faltaría. Vamos a ver. O puedo usar la constante de proporcionalidad. Yo sé que la constante de proporcionalidad es 300 también. Entonces puedo hacer también 300 dividido 6, por ejemplo, para poder yo encontrar cuál va a ser mi velocidad. ¿Por qué? Porque yo multiplicar 6 por un número para que me dé 300, ese es lo que yo debo de encontrar. Es otra forma de ver la inversamente proporcionalidad. Entonces, eso ustedes lo van a terminar.